Y vamos también a hacer uso del chat. Vean acá. Si ustedes le dan clic al chat, entonces les va a generar una línea abajo donde ustedes pueden escribir la pregunta que ustedes creen conveniente en ese momento que yo voy a estar explicando. Entonces, esa pregunta me va a aparecer y yo la voy a ir respondiendo. Esa sería la otra forma de que ustedes van a participar. Si no, pues le dan clic a levantar la mano y yo lo voy a estar viendo acá el nombre de ustedes y va a aparecer allá la mano pidiendo la palabra para intervenir, generalmente hacer una pregunta, ¿verdad? Y la otra forma sería a través del chat, sería la forma escrita. Voy a pedirles de que el micrófono lo tengan apagado y nada más cuando se les dé la palabra vamos a intervenir. Muy bien, entonces voy a ponerles la agenda que vamos a desarrollar y vean, esta es la agenda que vamos a hacer en esta sesión. El laboratorio se llama Identificación de Magnitudes Físicas y vamos a trabajar con las magnitudes físicas, la clasificación de esas magnitudes, vamos a hablar del sistema de unidades de medida y después pasamos a desarrollar el laboratorio para orientarlos qué es lo que deben de hacer ustedes para llenar esa guía de laboratorio, entendiendo que ustedes no la van a entregar, ¿verdad? Han habido preguntas y dice, mire, ¿debo entregar la guía resuelta? No. Por eso es que se les va a hacer un examencito después de los 2 laboratorios. Entonces, esto nos dice de que ustedes en cada guía se ponen a trabajar y lo ideal sería de que en este momento, cuando ya vamos a discutir el laboratorio, pues ustedes traigan las dudas y lo consulten con el profesor. Muy bien. Entonces, esta es la agenda que vamos a desarrollar en esta reunión. Bien, primero definamos qué es una magnitud física. Fíjense de que cuando nosotros medimos sobre un objeto cualquiera en diferentes aplicaciones, en una fábrica, en una industria, en un taller mecánico, en el súper, en un laboratorio de física, en diferentes partes donde se está midiendo, podemos asegurar de que cualquier persona que mida está midiendo magnitudes físicas. Entonces, ¿qué es una magnitud física? Es una propiedad o atributo de un cuerpo o sustancia que es medible. Si esa propiedad que nosotros descubrimos no es medible, si esa propiedad que nosotros le atribuimos a un cuerpo o sustancia, si es medible, entonces adquiere la categoría de magnitud física. Si no es medible, entonces no es magnitud física. Muy bien, entonces quiere decir que una magnitud física es una propiedad o atributo de un cuerpo o sustancia que es medible, que es cuantificable. Muy bien. Entonces, ¿por qué la importancia de medir? Fíjate que alguien podría preguntarse, ¿verdad? Cuando escucha esto ya las primeras veces, y dice, bueno, ¿y qué importancia tiene medir? Si yo he visto, por ejemplo, que un maestro albañil está haciendo una construcción, tira la cinta y la cinta tiene unas pequeñas curvas y él dice, bueno, tiene tanto. Diríamos que ahí es una medida aproximada. Pero ¿por qué la importancia
de medir desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista científico. Fíjense de que la importancia de las medidas depende del uso que se les va a dar. Y en ciencias, una forma de obtener conocimiento científico es a través de los experimentos. Y cuando se realiza un experimento, se mide. ¿Qué se mide? Magnitudes físicas que participan en el fenómeno que está reproduciendo, que está estudiando. Entonces, quiere decir que ahí es importante que obtengamos medidas muy cercanas a los valores verdaderos. ¿Por qué? Porque esos datos los vamos a analizar y vamos a sacar conclusiones. Lo general es obtener una ecuación que relaciona las dos magnitudes estudiadas. Entonces, un modelo matemático que representa esa realidad que estamos estudiando. Ahora, esa ecuación, los datos que nos dé, van a ser cercanos a la realidad dependiendo de la calidad de la medida. Entonces, de allí la importancia de hacer buenas mediciones en lo que es ingeniería y en las ciencias, principalmente en la ciencia, donde se trata de estudiar fenómenos y obtener modelos matemáticos. Entonces, esos modelos matemáticos serían más cercanos a la realidad dependiendo de la calidad de la medida. Bueno, ¿y con qué medimos? Medimos medimos magnitudes físicas. Ya les dije que toda aquella persona que está haciendo uso de un instrumento de medición y que mide sobre un cuerpo o sustancia, entonces está midiendo magnitudes físicas. Muy bien. Entonces, esto nos dice de que las magnitudes físicas son propiedades que medimos sobre un cuerpo. La altura, el ancho, el diámetro, que son las más conocidas para nosotros, las de longitud, la masa, el volumen. Muy bien, ahora viene ¿con qué medimos? Entonces medimos con instrumentos o dispositivos que han sido diseñados para medir una magnitud física. Entonces, ¿qué diferencia hay en dos instrumentos si la definición de instrumento no exige complejidad? Entonces, imagine que yo quiero medir en un edificio, quiero medir la distancia que hay entre dos paredes. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, con una regla de 1 metro, con una cinta métrica, y puedo ir a la última tecnología, que es un medidor láser. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Imagine que yo vaya poniendo la regla y vaya marcando y al final hago el cálculo de cuántas veces la regla cabe en esa longitud que estoy midiendo y doy mi valor de medida. Viene otro y mide con un medidor láser de un punto a un punto, de un punto de una pared a otro punto. Desde luego que nos vamos a inclinar a darle la confianza al medidor láser. ¿Por qué? Podemos suponer que debido a la tecnología que utiliza, la medida va a ser de mejor calidad. Entonces, ¿cómo cuantificar la calidad de una medida? Para cuantificar la calidad de una medida, hay dos parámetros que son los únicos que pueden decirlo si una medida es de calidad o no, que es la exactitud y la precisión. La exactitud, ¿qué significa? La exactitud de una medida es la cercanía que tiene ese valor medido con el valor verdadero de la medida. Entre más cercano está el valor medido del valor verdadero, tiene una mayor exactitud. Entre más se aleja el valor medido del valor verdadero, tiene
una exactitud menor. Y el otro parámetro, que es la precisión, indica el número de cifras significativas con que nosotros expresamos la medida que hemos logrado. Entonces, una medida que sea precisa y que sea exacta, que tenga bastante exactitud y bastante precisión, es una medida de calidad. Imagine con una regla, ¿cuál es la mínima división que yo puedo poner? Milímetros. Pero el rayo láser me daría centésimas o milésimas de milímetro. Muy bien. Entonces, medir. Medir desde la opción, la visualización del concepto medir es diferente desde la perspectiva de la ciencia y las valoraciones que hacemos cuando medimos en nuestra vida diaria. Imagínense un edificio que lo hicieron con 1 centímetro menos y el edificio mide 30 metros de largo y 1 centímetro menos. ¿Cambiará eso significativamente el uso que se le va a dar al edificio? No. Entonces ahí pues no hay mucha importancia. Pero cuando se está haciendo un experimento y esos datos se le va a dar un tratamiento para hacer un análisis y obtener un modelo matemático de ese análisis para decir así se comporta el fenómeno, entonces sí, debe haber reglas, debe haber rigurosidad y eso a nivel básico se llama proceso de medición, que es la unidad 2 de métodos experimentales. Muy bien, entonces, de ahí la diferencia en medir, ¿verdad? Ahora, si regresamos a las magnitudes físicas se clasifican en dos grandes grupos. Se clasifican en magnitudes de base y magnitudes fundamentales. Y diríamos nosotros de que las magnitudes de base, la gran pregunta es, bueno, ¿y las magnitudes de base? Las magnitudes de base, ¿qué diferencia tienen de las otras? O sea, las magnitudes se clasifican en magnitudes de base y magnitudes derivadas. Las magnitudes de base o fundamentales, que es un número reducido, son aquellas que son independientes unas de las otras. Ejemplo de las magnitudes de base: la longitud, la masa y el tiempo. Si nosotros nos preguntamos, por ejemplo, un cuerpo, imagínense un cuerpo cualquiera, un pedazo de madera, tiene una masa y tiene dimensiones. ¿Cambiará la masa o cambiará la longitud de ese cuerpo, una de las longitudes del cuerpo, a medida pasa el tiempo? No. Quiere decir que la longitud y la masa es independiente del tiempo. Y así podríamos decir que un cuerpo puede cambiar masa, pero no cambia el tiempo. Entonces, características de las magnitudes de base son aquellas que no se afectan mutuamente. Son independientes unas de otras. Ahora, al combinar las magnitudes base, que son las magnitudes longitud, masa y tiempo, al combinarlas logramos las magnitudes derivadas. Entiéndase combinar como un cociente o un producto. Por ejemplo, si dividimos longitud entre tiempo, ¿qué magnitud resulta de ese cociente longitud y tiempo? ¿Alguien podría decirme? Longitud sobre tiempo. Hemos combinado dos magnitudes de base. ¿Qué resulta entonces? Aceleración. Cuando dividimos longitud, Velocidad.
entre tiempo, sí, resulta velocidad. Ahora, si dividimos longitud entre tiempo al cuadrado, resulta aceleración, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué pasaría si nosotros multiplicamos longitud por longitud? ¿Qué obtenemos? Metro por Área. metro, área. Si lo multiplicamos una tercera vez, longitud por longitud por longitud, ¿qué obtenemos? Volumen. 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 Correcto, obtenemos el volumen. Entonces vean de que las magnitudes derivadas son combinación de las magnitudes fundamentales o de base. Y la diferencia, ¿verdad? Que es importante, siempre pregunta, la diferencia es que las magnitudes de base o fundamentales no se afectan entre sí, son independientes unas de otras. ¿Qué significa al decir independiente? Que no se afectan. Cambia una y la otra no tiene por qué ser afectada por el cambio de una magnitud. Muy bien. Cada magnitud física tiene sus unidades. Entonces vean de que nuestros antepasados tuvieron problemas con las unidades de las magnitudes, a tal grado de que el primer sistema de intercambio de bienes económicos y servicios fue el trueque. ¿Qué significaba el trueque? Que alguien producía un tipo de grano y otra persona en el campo producía otro tipo de grano, pero los dos necesitaban del producto del otro. Entonces se ponían de acuerdo a manera de este volumen, yo te lo doy, pero si vos me das un volumen mayor o similar, entonces había un gran problema ahí en ponerse de acuerdo. Y se fueron, por necesidad, nuestros antepasados fueron inventando unidades de medida, a tal grado de que modernamente podemos escuchar de repente que alguien anda vendiendo su producto, pero anda mencionando las unidades de medida en una unidad que no está registrada científicamente, formalmente en los sistemas de medida. Entonces, ese era un gran problema. Evolucionó, las sociedades evolucionaron y modernamente todas las magnitudes tienen sus unidades. Entonces, por ejemplo, para el intercambio de bienes, dice, mire, esta cantidad de esta magnitud cuesta tanto. Un kilogramo, por ejemplo, de esta sustancia, de estos granos, de este producto, cuesta tanto. Entonces, modernamente, pues, las unidades vinieron a favorecer el intercambio muy fácil y fluido de los bienes económicos. Un bien económico, ¿qué es? Es un objeto que tiene materialidad y cuando lo hacemos nuestro, cuando lo hacemos propio, satisface en la persona una o varias necesidades. Entonces nosotros las personas tenemos necesidad de bienes económicos y servicios. Entonces un bien económico es un objeto material, tiene materialidad, quiere decir que lo podemos tocar, lo podemos presar, lo podemos ver. Y ese objeto material satisface necesidades en las personas. Pero también los humanos necesitamos servicios. ¿Qué es un servicio? Es una acción que al suceder satisface necesidades en nosotros las personas. Ejemplo, el transporte. Una persona tiene la necesidad de trasladarse de un punto en una ciudad a otro punto. Entonces paga para que alguien haga la acción de transportarlo. Entonces eso fue un servicio. Muy bien. Ahora la pregunta importante. ¿Quiénes le ponen las magnitudes a las magnitudes? Le asignan unidades. ¿Quiénes asignan las unidades a las magnitudes? En las sociedades, en los países, en los estados. Y que no es por decreto, sino que existe, como esto es algo técnico, algo científico, existe
una oficina que se llama de pesas y medidas, que está formada por expertos en este campo, que ellos deciden cuál debe ser la unidad de cada magnitud física. Y, por ejemplo, la, la unidad de masa. La unidad de masa es un cilindro de aproximadamente 10 centímetros y de un diámetro de 2 pulgadas, que fácilmente la persona puede transportarlo, puede utilizarlo y puede usar esa unidad materializada en el intercambio de bienes económicos y servicios. Entonces, estas personas deciden cuáles son las características que debe tener la unidad de medida para que sea funcional en el intercambio de bienes económicos entre personas, entre países y a nivel universal. Entonces quiere decir que el tener unidades de medida para cada magnitud, eso favorece el intercambio de bienes económicos y servicios. Bien, y también de tecnología y datos científicos. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto de las unidades de medida de las magnitudes? Bueno, yo les diría de que hace aproximadamente 5 décadas se han venido utilizando estos dos sistemas. Sistema absoluto o científico y el otro el sistema técnico o gravitacional. De estos dos, el preferido era el científico, que se le llama así porque era el sistema que adoptaban las personas que hacían ciencia, que hacen ciencia. Esto es, aquellos que estaban investigando, pues, cómo funciona la naturaleza. Entonces, el sistema científico fue, digamos, preferido. Simultáneamente estaba el sistema técnico gravitacional. Este no fue muy aceptado porque en vez de trabajar con masa, trabajaba con fuerza. Las unidades del sistema absoluto, las unidades de base, es la longitud, la masa y el tiempo. Y el sistema técnico, las unidades, las magnitudes de base eran la longitud, la fuerza y el tiempo. Entonces, en los cálculos no siempre se va a necesitar la unidad de fuerza. Entonces, debido a esa diferencia, estos dos sistemas, uno de ellos fue más preferido. Muy bien. Entonces, les decía que se formó esta oficina de pesas y medidas, donde es respaldada por todos los países, porque es algo científico y es de beneficio para todos los países. Entonces, estas personas que forman esta oficina, en su momento dijeron que era necesario que el mundo tuviera un solo sistema de unidades. Y de estos dos sacaron algunas unidades y magnitudes y le incrementaron otro. Y formaron lo que se llama el Sistema Internacional de Medidas, el SI, que se está promoviendo su uso en aquellas instituciones de educación y la industria para favorecer de que se vaya utilizando este sistema. Entonces la pregunta que resulta es, ¿cuál sería la ganancia de tener un solo sistema de unidades en el mundo? Bueno, la ganancia sería que se tendría un solo lenguaje de unidades de medida en el mundo. Y muy fácilmente, por ejemplo, un plano hecho en El Salvador sería entendido de la misma forma al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque está utilizando los mismos acotamientos de las mismas unidades. Entonces la ventaja de que algún día se llegue
a funcionar únicamente el sistema SI, pues sería de que facilitaría el intercambio de bienes económicos, servicios y datos técnicos, tecnológicos y científicos. ¿Cuál sería al revés? Al revés sería de que cada país tuviera su sistema de unidades. Imaginen ustedes la confusión que se daría si sucediera eso, ¿verdad? Entonces, modernamente se está impulsando lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Aquí tenemos las unidades, las magnitudes que forman el Sistema Internacional de Unidades. La longitud, su unidad del metro, su símbolo M minúscula. Vean de que cuando una letra se utiliza como símbolo para representar símbolo de una unidad de medida, la minúscula es diferente a la mayúscula. Entonces quiere decir que aquí debe ser una M minúscula. La masa, el kilogramo masa, una K minúscula y su índice G. Fíjense que acá nosotros, en nuestro medio, en nuestra región, ¿en qué unidades estamos acostumbrados a medir la masa mayoritariamente? En kilogramos. Fíjense de que... ¿Alguien más quiere opinar? En libras. Fíjense que justamente, si ustedes observan, la tendencia es a medir en libras. Entonces, el sistema internacional dice, mire, vaya estimulando, vaya tratando de cambiar la medición de masa a kilogramo. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. Pero fíjense que estos cambios no pueden hacerse por decreto. ¿Por qué? Porque tienen que ver en muchos aspectos. Por ejemplo, el aspecto cultural, la costumbre de una sociedad. Entonces, gradualmente, a través de la educación, es que se están impulsando. Muy bien. El tiempo, vean que el tiempo no cambia. La unidad fundamental del tiempo es el segundo. La corriente eléctrica es el amperio. La temperatura, el grado Kelvin. En nuestro medio, en nuestra región, ¿con qué unidades medimos la temperatura? Un termómetro. Termómetro. Pero las unidades que tiene, que está graduado, Celsius. y que medimos en grados Celsius. Entonces, ahí vean ustedes que hay una diferencia. Entonces, modernamente, ya hay ciertas exigencias del sistema internacional. Por ejemplo, una persona que va a registrar un invento y tiene que entregar un plano, le piden que los acotamientos, las unidades que ponga deben ser en el sistema internacional. Imagine a alguien que registra la invención de una máquina y para hablar del calor que disipa esa máquina, tiene que convertir los grados Celsius a Kelvin. La cantidad de sustancia es el mol. Y vean que acá, en este caso particular, la unidad es igual al símbolo. La intensidad luminosa, o sea, qué tan luminoso es, por ejemplo, una luminaria. La intensidad luminosa se mide en candela y se escribe su símbolo CD. Muy bien, entonces para grado Kelvin vean que es una K mayúscula y para kilogramo una K minúscula. Entonces este es el sistema de unidades. A la pregunta, mire profesor, ¿y qué sistemas están utilizando modernamente? Fíjense de que como es bien difícil cambiar la costumbre de las personas, todavía están utilizando los dos sistemas anteriores, más que todo el científico, pero está promoviendo el sistema internacional. Por lo tanto, debemos de saber cómo convertir una unidad en un sistema determinado a otra unidad. Por ejemplo,
convertir kilogramos a libras, convertir Kelvin a Celsius. Entonces a eso se le llama factor de conversión, que lo vamos a mencionar ahora. Disculpe, ingeniero, no está presentando la pantalla. Dígame ahora si lo está viendo. Ahora sí, muchas gracias. Muy bien. Cuando algo suceda así, pues yo les agradecería que tal como tú lo has hecho, que me lo hagan saber, ¿verdad? Está bien, gracias. Bien, entonces vean que las unidades del sistema internacional están definidas y resulta que estas son las unidades de base. Y hay otras unidades que se derivan de estas unidades. Quiere decir que el sistema internacional es autosuficiente. ¿Por qué? Porque tiene reunidas en sus magnitudes y en sus unidades todas aquellas que permiten obtener las otras. Muy bien, ahora vamos a la guía de laboratorio. Confírmeme si están viendo la guía. Sí. Muy bien. Sí. Les decía, ustedes van a hacer 2 laboratorios. Este es el primer laboratorio. Entonces, ¿qué se espera de ustedes? La guía la van a recibir una semana antes, así como esta la recibieron el día martes. En la semana de laboratorio, ustedes una semana antes van a recibir su guía. ¿Qué es lo que deben hacer? Tratar de resolverla para que cuando el profesor esté dando su sesión, como lo estamos haciendo ahora, ustedes van a poder accesar y tratar de que el profesor los ayude en resolver las dificultades que tuvieron. Entonces, laboratorio 1, identificación de magnitudes, objetivos y identificar magnitudes observables en cada uno de los objetos y en un sistema mecánico integrado por varios elementos. Entonces, vamos a definir, para aquellos que no lo entendieron cuando quisieron resolver, qué es un sistema mecánico. Clasificar las magnitudes identificadas. Ya hablamos de la diferencia de las magnitudes de base y magnitudes derivadas. Las magnitudes de base son aquellas que no interaccionan entre sí, no se afectan entre sí. Y las magnitudes derivadas resultan de la combinación de las magnitudes de base, entendiendo como combinación el producto o el cociente. Para cada magnitud dice escribir el nombre del instrumento con el que se podría medir dicha magnitud. Y por último, asignar las unidades de medida según el sistema internacional. Vean, aquí ya le estamos dando importancia al sistema internacional. Bien, ya hablamos de lo que es la parte introductoria de las magnitudes físicas. Ahora vamos a ver ya a la dinámica de cómo resolver este pequeño laboratorio. Dice, investigación previa. Para un buen entendimiento de esta guía de laboratorio, investigue los conceptos básicos sobre sistema físico. ¿Qué es un sistema físico? Fíjate que un sistema físico es un conjunto de elementos materiales que se interrelacionan para obtener una función determinada. Imagínese usted un bolígrafo, lleva un resorte, lleva una barra de tinta, le aplicamos una fuerza, lo presionamos, sale la punta del bolígrafo. Este es un ejemplo de un pequeño sistema físico. Entonces, cuando tengamos elementos materiales, ¿qué significa eso? ¿Qué significa la materialidad? Que lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos pesar. Existe, ahí toma su parte del espacio, existe, tiene dimensiones. Entonces, existen una infinidad de sistemas físicos.
todos aquellos aparatitos que nosotros usamos, imagine un reloj análogo. Dentro lleva un conjunto de piezas que se adaptan, se relacionan para dar una respuesta que es la hora, ya cuando funcione. Entonces un sistema físico es un conjunto de elementos materiales que se relacionan. Sistema mecánico A, ¿qué es un sistema mecánico? Un sistema mecánico, diríamos, es un conjunto de elementos materiales que se relacionan para dar una respuesta relacionada con la energía. ¿Por qué? Fíjate que la mecánica, en general, la mecánica estudia el movimiento de los cuerpos. En física 1 se comienza estudiando mecánica, que es el movimiento de los cuerpos. Entonces, un sistema mecánico es un conjunto de elementos que se relacionan para dar una respuesta relacionada con la energía. Y lo podríamos plantear de esta otra forma. Es un sistema mecánico, es un sistema físico que está relacionado con la energía. Ejemplo de un sistema mecánico es un péndulo simple, que es el que vamos a utilizar en lo que es la segunda parte de los laboratorios del método científico. Entonces, un cuerpo colgado de una cuerda, si nosotros lo desplazamos, comienza a oscilar. Entonces hay movimiento. Si hay movimiento, hay energía cinética. Hay cambio de energía potencial gravitatoria. Entonces el sistema mecánico está relacionado con la energía y un sistema físico solamente es la interacción de varias piezas materiales, no necesariamente relacionado con la energía. Magnitudes de base y derivadas, ya lo vimos. Sistema internacional de unidades, ya lo comentamos. Entonces, a efecto de que ustedes puedan obtener el material que necesitan desde su casa o en su casa, pues entonces hemos diseñado este laboratorio con el siguiente equipo. Dice un sistema mecánico. Entonces se les sugiere un sistema mecánico, un péndulo simple, que ustedes lo construyan. Un pedazo de cuerda, en un extremo le cuelgan un cuerpo, una pequeña esfera, o un pedazo de madera, algo que tenga cierto peso, y el otro extremo de la cuerda lo ponen en un punto fijo. Si ustedes desplazan el cuerpo y lo sueltan, ese cuerpo va a comenzar a oscilar. Ahí tenemos un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque estaba estático y cuando lo desplazamos y lo soltamos, ahí surge lo que es la energía. Hay movimiento. Un objeto sólido regular. ¿Qué quiere decir un objeto sólido regular? Regular que tenga la posibilidad de que nosotros lo midamos. Por ejemplo, un cubo de madera, de plástico, una moneda, diferentes cuerpos que se utilizan nosotros en nuestros hogares, pues entonces, pero que se pueda medir. Y el otro, vamos a tomar un líquido y vamos a poner agua en un vaso, no necesariamente lleno. Entonces ahí tenemos una sustancia líquida que por ser líquido necesita un recipiente que lo contenga. De preferencia un vaso transparente con un poco de agua. Entonces aquí define, vean, el sistema mecánico. Un sistema mecánico, conjunto de objetos o de cuerpos relacionados o elementos en los que interesa estudiar el movimiento. Por eso se llama sistema mecánico. Las fuerzas que actúan sobre dichos cuerpos
y la energía que puede asociarse a ellos. En este sistema mecánico que yo les sugiero, que le estamos sugiriendo que lo hagan, que es el péndulo simple, ¿cuáles son los tipos de energía que surgen? Bueno, como hay movimiento, la energía cinética, y como el cuerpo está subiendo y bajando, hay cambios de la energía potencial gravitatoria. Despreciando la fricción del aire, pues entonces tendríamos esos dos tipos de energía. Bueno, vamos a ver ya el procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice, primer punto, realice una breve descripción de los cuerpos o sistemas mecánicos. Por ejemplo, aquí, cuerpo o sistema. Comencemos con cualquiera de ellos. Imagínense un sistema mecánico. Voy a comenzar por ahí. Pongo sistema mecánico. Entre paréntesis, péndulo simple. Y aquí, vean, hay 3 casillas. Entonces, ¿cuáles son las magnitudes que yo puedo asociar con ese sistema mecánico que he puesto acá? Entonces aquí voy a poner esas magnitudes. Por ejemplo, la masa, la longitud de la cuerda. Cuando lo pongo en movimiento hay velocidad, hay aceleración. Clasificación, como ya puse acá una magnitud, voy a decir en qué sistema de unidades está esa magnitud. ¿Por qué le llama magnitud particular? Porque ya la estamos asociando con un objeto en particular. Entonces, ponemos la magnitud que está relacionado con este sistema y decimos su clasificación. La unidad de medida, hacemos uso de la tablita del sistema internacional y le ponemos. Y acá vean que ustedes pueden encontrar dificultades. Nombre del instrumento de medición. Alguien puede decir, bueno, yo no sé cuál es el nombre del instrumento para medir velocidad, para medir masa. Entonces, porque estamos hablando del nombre del instrumento y no necesariamente va a tener el mismo nombre de la unidad. Entonces acá pueden haber dificultades y se entendería que ustedes no encuentren algunos de ellos, aunque pueden ir a internet y investigarlo. Entonces aquí pusimos el sistema mecánico, aquí puedo poner el vaso líquido en un recipiente. Fíjense que no me interesa el vaso, sino que aquí vamos a hablar de líquido. Entonces, si yo quiero las magnitudes, me pregunto, ¿qué le puedo medir a ese líquido que está en el vaso? Recordando que la definición de magnitud es una propiedad que podemos medir. Entonces puedo medir la densidad, por ejemplo. Pongo la densidad. Entonces, clasificación de la magnitud y continúo llenando aquí. Y acá, vean, un cuerpo sólido, regular. Regular quiere decir que nos va a permitir medir sobre él. Entonces, lo ponemos acá. Aquí le falta una línea, miren, porque son 3 magnitudes para cada sistema o cuerpo. Entonces aquí falta una línea, se la ponen. Muy bien. Y después viene un cuestionario. Después del cuestionario viene la tabla. Y acá de qué debemos hacer con esta tabla. Nos dan la magnitud, longitud y nos piden el nombre de la unidad de medida. Metro. El símbolo, M minúscula. Metro cuadrado. ¿Cuál es la magnitud? ¿En qué unidades se mide? Y así van llenando y ahí tendrían ustedes respondido su laboratorio. ¿Debo enviarlo al profesor? No. ¿Se le va a calificar? No. Lo mucho que se puede hacer, así como lo hacíamos en presencial, ¿verdad? Que les planteábamos una de las soluciones. ¿Por qué una de las soluciones? Porque otro estudiante podía poner acá diferente, ¿verdad? Un sistema mecánico diferente,
el cuerpo sólido diferente. Entonces, se les va a poner al final de la semana una solución, una de las tantas soluciones a este laboratorio. Bien, estamos en la semana 4. Vean, a esta hojita se le llama programación y está en el aula. Ustedes pueden obtenerla, pueden bajarla y saber qué es lo que va a pasar en métodos experimentales cada semana. Estamos acá en la semana 4. Y la semana 4 tenemos el día jueves, que es mañana, el examen corto 1 de la unidad 1. Esto es la primera evaluación que van a tener ustedes en línea mañana, ¿verdad? Y la semana que viene, que es la semana 5, no va a haber laboratorio. El laboratorio va a ser dentro de 15 días, el laboratorio 2. Entonces aquí, vean, la semana 5, que es la semana próxima, sí vamos a tener discusión sobre la unidad 2, pero no hay laboratorio. Esta semana, ¿verdad? Estamos teniendo el laboratorio, identificación de magnitudes físicas, y mañana tenemos el examen corto de la primera sesión. Muy bien, veamos ahora las preguntas. Voy a revisar acá el chat a ver qué me han puesto. Dice, Héctor Mauricio Cruz Portillo, la diferencia es la facilidad de trabajo y la exactitud de la medida. Aquí corrijo. La exactitud de la medida es un parámetro que podemos utilizarlo para asignar la calidad de una medida. Una medida es más exacta que otra cuando está más cercana al valor verdadero. Entonces, los parámetros para para cuantificar la calidad de una medida son la exactitud y la precisión. Y aquí Santo Galileo dice, ¿y qué son las derivadas? Las magnitudes derivadas son aquellas que se logran combinando las magnitudes de base. Por ejemplo, yo les pregunté, yo les preguntaba que resultaba de dividir longitud entre tiempo. Me dijeron velocidad. Longitud entre tiempo cuadrado, me dijeron aceleración. Entonces, quiere decir que una magnitud derivada resulta de la división o de la multiplicación de las magnitudes de base. Francisco Javier Mercado, si está presente, puede repetirme la pregunta, porque os lo puso distancia. No, únicamente era para corroborar lo que usted estaba mencionando, de que se dividía longitud entre tiempo. Por eso pregunté si era distancia, pero era velocidad, creo. Fíjense de que la longitud es una distancia, ¿verdad? Y hay diferentes formas de apreciarla. Por ejemplo, la altura es una distancia y que le llamamos altura por la forma del cuerpo, pero entonces la longitud es, digamos, el nombre genérico a todas las distancias, si lo queremos ver así.
Bien, entonces vamos a dejar un tiempo, porque tenemos unos minutos más, para que ustedes pregunten alguna duda sobre los aspectos administrativos, sobre el laboratorio, sobre la discusión, en general sobre métodos experimentales. Denle clic a levantar la mano y respondemos. O qué quieren que les explique. Alguien no quedó claro con la guía y me dice qué quiere que le explique. Vamos a ver, Brian, adelante. Yo quisiera que se me podría explicar un poco más de los sistemas físicos y mecánicos. Muy bien. Fíjense de que un sistema físico es cuando dos elementos materiales, el mejor ejemplo es dos piezas materiales, ¿verdad? Se están relacionadas para dar una función. Imagínense en el oficio de mecánico, ¿verdad? Hay llaves, por ejemplo, que tienen varias piezas. Esos son elementos materiales que están relacionados para dar una función. Entonces, el sistema físico se refiere a elementos materiales relacionados. Ahora vamos al sistema mecánico. El sistema mecánico, la palabra mecánica, es la mecánica en general, es un área de estudio de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. ¿Por qué los cuerpos se mueven? Porque se le aplican fuerzas. Cuando se mueven hay aceleraciones, hay velocidades. Entonces, el estudio de la mecánica, podríamos decir, el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, un sistema mecánico son elementos materiales o piezas que se relacionan para dar una respuesta de la energía que se estudia en mecánica. ¿Cuál es? La energía cinética. Entonces, un péndulo simple, cuando está estático y nosotros lo desplazamos y lo soltamos, ¿qué sucede? Entonces es un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque ya hay movimiento y ese movimiento es energía cinética. Bien, otra pregunta. Entonces, ¿un motor contaría como un sistema físico o un sistema mecánico? Un motor, cuando está diseñado para dar energía, ¿verdad? Si hablamos de un motor, tiene un eje, ese eje, el motor le proporciona un torque y ese eje acoplado a una máquina puede mover la máquina. Y entonces ese es un sistema mecánico porque está relacionado con energía. Su función es, al ponerlo, al encenderlo y entregarle energía eléctrica, él convierte esa energía eléctrica en energía mecánica, en energía cinética. Entonces es un sistema mecánico. Pero, por ejemplo, una llave Stilson, para que no saben cuál es con esa que se aflojan las tuberías. Tiene 3 piezas y ahí están relacionadas. No se mueven, sino que se utiliza, se gradúa y se utiliza. Y las piezas están estáticas. No hay movimiento de las piezas. Entonces ahí es un sistema físico. O sea que siempre que hay respuesta de movimiento, estamos ante un sistema mecánico. Muy bien. Otra pregunta. El taladro, ¿verdad? Que es una combinación de eléctrico con mecánico, por los engranajes. Fíjate que ahí está una maquinita, digamos, diseñada para funcionar igual que un motor.
Lo encendemos y genera un torque que le da vuelta a una pieza, y esa pieza está diseñada para penetrar en materiales, ¿verdad? Por ejemplo, metal, madera. Entonces, cuando todas aquellas máquinas que le proporcionamos nosotros energía eléctrica y que funcionan y que nos dan otra respuesta, son sistemas mecánicos. ¿Por qué? Si está relacionado con el movimiento, el taladro está relacionado con el movimiento. Entonces es un sistema mecánico, ¿verdad? Pero es una combinación con lo eléctrico, sí. Si está apagado, entonces estamos ahí, podemos considerar que es un sistema físico, pero ya cuando enciende, se realiza lo que es el sistema mecánico. Ya hay movimiento de una de las piezas. Entonces, ¿cómo lo podemos sintetizar este concepto? Diciendo de que cuando varios elementos materiales se relacionan y dan una respuesta en movimiento, es un sistema mecánico. Si tenemos varias piezas relacionadas y no se mueven, podemos utilizarlas, pero no se mueven, entonces es un sistema físico. Bueno, veamos el chat que me han puesto. Cuando se habla de peso y velocidad serían derivadas. Fíjate el peso, ¿cómo calculamos el peso del cuerpo? De un cuerpo cualquiera, multiplicando la masa por la gravedad. Por la gravedad. Entonces, dice la pregunta, cuando se habla de peso y velocidad serían derivadas, entonces calculamos el peso multiplicando la masa por la gravedad. Es el producto de dos magnitudes. Y la velocidad sería longitud sobre tiempo. El peso sería la masa por la aceleración, porque el peso es una fuerza. Entonces sería masa por L sobre T cuadrado. Y vean, ya hay una operación ahí de división. Entonces el peso es derivada. La velocidad es derivada. Otra pregunta. La cantidad de sustancias se mide en moles, pero aplica a sustancias sólidas o a sustancias líquidas. Fíjense de que en lo que es la parte de la materia, porque podríamos decir ahí medida de materia. La materia es todo aquello que vemos, que podemos tocar, podemos pesar, podemos medir. Entonces se refiere a los materiales de diferente tipo. O sea, la cantidad de materia, ¿verdad? Todo que el cuerpo, un sólido, un líquido, tiene materia. Bien, quiero decirles, si hay alguna otra pregunta, aquí había una mano levantada. Santo Galileo. Vamos, Santo. Sí, yo me preguntaba si en el caso de un molino de viento que no hay alguien más, el único que le proporciona movimiento es el viento. Sí. Entonces, ¿en qué quedaría? ¿Cómo quedaría eso? ¿El molino de viento quedaría como mecánico, como físico? Es que diríamos, bueno, ubiquémonos, nos estamos refiriendo, imagínense una torre, tiene aspas como un ventilador muy grande y la fuerza de la presión del viento sobre las aspas, sobre la superficie de las aspas, le da vuelta. Muy bien, entonces resulta de que ese elemento mueve el eje de un generador y el movimiento de esas aspas se convierte en energía eléctrica. Muy bien, esa es la función del generador eólico. Ahora, ¿qué sucede si no hay viento?
y las aspas están estáticas, están en cero en movimiento. No hay energía, ¿verdad? Ni convierte energía eléctrica, ni hay movimiento de las aspas. Entonces, en ese caso, podríamos decir, bueno, ahorita está ese generador, toda esa estructura está siendo un sistema físico, que cuando haya viento se va a mover y entonces se va a convertir en un sistema mecánico. Muy bien. La costumbre es decir es un sistema mecánico, porque lo que interesa es cuando se está moviendo. Entonces se acostumbra a decir, bueno, es un sistema mecánico. ¿Por qué? Pongo el otro ejemplo que he utilizado en esta sesión. Imagine una llave Stilson que tiene 3 piezas. Si está ahí estática, las piezas no se mueven. Si yo la tomo y quito un elemento de una tubería, las piezas no se movieron. O sea, ellas solas, interrelacionando ellas solas, no se movieron. Entonces, ese es un sistema físico. Que, básicamente lo que caracteriza al sistema mecánico es el movimiento. Claro, por eso se llama sistema mecánico. Vean que la palabra mecánica equivale a movimiento. En el lenguaje cotidiano, ¿verdad? Nosotros aquí en nuestro medio acostumbramos a decir mecánico. Arregla motores, arregla autos, arregla. La mecánica, esa palabra se derivó de la mecánica en física. En física, la mecánica es el área de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, la mecánica es el estudio del movimiento de los cuerpos. De ahí el apellido que lleva, sistema mecánico. O sea que al ponerlo a funcionar, da respuesta de energía de movimiento, energía cinética. Entonces la costumbre es decir, bueno, este es un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque lo vamos a clasificar ya funcionando, ¿verdad? Porque para eso se ha diseñado. Entonces, la costumbre es decir, si un aparato se logra movimiento, es un sistema mecánico. Hay sistemas termodinámicos también. Imagine que un aparato genera calor a una plancha eléctrica. Entonces ahí ya cambiamos de área, ¿verdad? Ya no sería velocidad, sino que sería calor, transferencia de energía térmica. Bien, ¿quién más levanta la mano? Herbert, Enrique. Mi pregunta era que para medir un sistema mecánico se debe medir sus magnitudes base por separado, un instrumento por separado para después hacer el cálculo. Fíjense de que, por ejemplo, en el péndulo simple que pueden medir ustedes, la masa está oscilando. Entonces ustedes pueden medir el tiempo en que esa masa da una oscilación. ¿Cuál es una oscilación? Sale de un extremo, llega al otro extremo y regresa al mismo punto. Esa es una oscilación. Entonces quiere decir que ahí, ¿quién ha provocado ese desplazamiento? El movimiento. Entonces, en los sistemas mecánicos se miden magnitudes, tanto de dimensiones como de energía. Por ejemplo, en un sistema mecánico, la masa que cuelga del péndulo, podemos medir el volumen del cuerpo, la longitud de la cuerda, pero también podemos medir magnitudes relacionadas con la energía, ¿verdad? La velocidad, la aceleración, el cambio de altura, que es energía potencial. Pero si en caso fuera una magnitud derivada y no tuviéramos el instrumento que midiera la magnitud derivada, se tendrían que medir las magnitudes por separado y luego hacer el cálculo, aplicar la fórmula. No, tú cuando se te pregunta en la tabla qué mediría, se refiere, si es una derivada, ya al nombre de la derivada, no a cada magnitud que participe en ella. Por ejemplo, la velocidad. No vas a medir la longitud y el tiempo, sería una fórmula, pero se pide el medidor de velocidad, ya el nombre de la magnitud que resultó de combinar longitud sobre tiempo, ¿verdad? Y yo les decía que ahí cuando se les pide el nombre del medidor, pues ya sabemos que van a haber algunos problemas y que eso lo pueden buscar en internet o nos preguntan en la siguiente reunión.
Veamos Kevin Ernesto López. Adelante, Kevin. No le he levantado la mano. Entonces, Alejandra, Marjorie, Alejandra. Sí, buenas. Entonces todo sistema mecánico es físico a la vez, pero no todo sistema físico es mecánico, ¿verdad? Correcto. Fíjense de que yo les he planteado que podríamos llamar al sistema mecánico un sistema físico cuando está apagado, porque no hay movimiento, ¿verdad? Pero la costumbre es, si es un aparato que ya se sabe que va a dar movimiento, de un solo se le dice, este es un sistema mecánico. No se piensen que va a estar apagado y encendido. No, su función, el trabajo que hace es cuando está encendido. Pero también hay un conjunto de piezas que se relacionan y que no hay movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en mecánica, las piezas que utilizan los mecánicos son piezas fijas y no se mueven, sino que el mecánico las mueve y hace una función ahí de aflojar, apretar una tuerca. Pero podían tener varias piezas y su función no es moverse. Mientras que en el péndulo, la masa que cuelga se mueve. Entonces hay velocidad, ¿verdad? Lo que has dicho es correcto. ¿Más preguntas? Pero, ingeniero, en el movimiento del sistema mecánico, no importa si es producido o generado. Por decirlo así, cuando el ventilador se mueve en base a la corriente y en el péndulo yo lo toqué y por eso se movió. No depende el movimiento, cómo se hace. Fíjate que lo que tú me preguntas te lo respondo de esta forma. En el universo hay una cantidad constante de energía y la energía no se crea ni se destruye. Entonces, si tú tienes un péndulo que está estático y después está moviéndose, esa es energía y esa energía tuvo alguien que habérsela entregado. Entonces, ¿quién le entregó? La persona que aló esa masa hizo un trabajo para levantarla y después la soltó. Ese trabajo que la persona hizo para desplazar esa masa colgante del hilo se convierte en energía cinética. Y el péndulo va a oscilar hasta que se le termine la energía que le dio la persona que lo puso a oscilar, porque esa persona le entregó trabajo. Entonces va a oscilar exactamente hasta gastarse la energía que le entregaron, para que se cumpla el principio de conservación de la energía. O sea, de que en cuanto a energía, si algo se mueve es porque alguien le entregó energía a ese cuerpo. Eso lo van a ver ustedes en la física 1. Muy bien. Muchas gracias. Voy a detener la grabación porque ya se hizo muy larga la grabación, pero podemos seguir platicando.